Nos gustaría daros una cariñosa bienvenida. Estamos muy contentos de poder estar juntos para disfrutar de un nuevo programa de educación espiritual. Estamos seguros de que aprenderemos mucho de esta reunión que se ha preparado pensando en todos nosotros. Empezaremos dándole gracias a nuestro Dios Jehová. Utilicemos nuestra voz para entonar juntos una preciosa canción, la número 38. El título, Jehová te cuidará. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. A continuación, disfrutaremos de un discurso desarrollado por nuestro hermano David Boluda. El título del discurso es ¿A quién podemos acudir en tiempos de angustia? Tienes toda nuestra atención. Un poeta del siglo pasado dijo algo que con el tiempo ha llegado a convertirse en una frase célebre muy relacionada con el tema del que vamos a hablar. Él dijo, cada vez que perdemos el ánimo, perdemos muchos días de nuestra vida. Y qué buena descripción del efecto del desánimo, ¿verdad? En cierto modo, cuando sufrimos angustia, es como si en cierto sentido alguna parte de nuestra vida se fuera. Lamentablemente perdemos el ánimo muchas más veces de lo que nos gustaría. Y, a decir verdad, vivimos en lo que la Biblia llama tiempos críticos y difíciles de soportar. Incluso los que servimos a Jehová, que tenemos muchas razones para ser felices, también perdemos el ánimo muchas veces. Solo por mencionar algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, problemas familiares, nos enfrentamos también a enfermedades, aprietos económicos, la muerte de seres queridos e incluso en nuestro caso, por defender nuestra fe, también a veces nos enfrentamos a la oposición.
Junto con el desaliento que las propias pruebas o situaciones adversas nos causan, hay lo que podríamos denominar un efecto secundario que puede afectarnos y al que debemos prestar mucha atención. La Biblia lo describe muy bien en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Vamos a leer juntos este versículo. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Así es, la Biblia menciona que el desánimo provoca la pérdida de fuerzas. Lo hace en sentido físico. Todos hemos experimentado cómo nuestras fuerzas flaquean cuando estamos desanimados. Nos sentimos con menos energía, con menos entusiasmo para hacer cosas. Pero más grave aún es que en sentido espiritual también nuestras fuerzas se debilitan. Cuando nos encontramos desanimados, la angustia nos roba el deseo de participar en las reuniones, nos roba el deseo de estudiar, incluso a veces nos roba las fuerzas para orar a Jehová. Pues este efecto secundario es grave porque nuestra relación con Jehová es la posesión más valiosa que todo cristiano tiene. Y si bien es cierto que las pruebas no podemos evitarlas porque están fuera de nuestro alcance, vienen y no podemos hacer nada para esquivarlas, la pregunta que surge es, ¿hay alguna manera de hacer frente a esas situaciones adversas y a la vez evitar que nuestras fuerzas espirituales flaqueen o se debiliten? Pues la Biblia da respuesta a esta pregunta. Vamos a leerlo en el Salmo 37, 39. Salmo 37, 39. La salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Así la Biblia menciona con claridad que Jehová es nuestra fortaleza mientras nos enfrentamos a la angustia. Pues este discurso tiene el propósito de demostrarnos cómo es eso posible. Vamos a analizar cómo Jehová puede ser nuestra fortaleza cuando nos enfrentamos a la adversidad para evitar que nuestras fuerzas espirituales se debiliten. Lo primero que vamos a analizar son 3 ayudas diferentes que Jehová suministra o pone a nuestro alcance para afrontar la adversidad y mantener nuestra fortaleza espiritual. Estas 3 ayudas son la oración, el Espíritu Santo y la buena influencia de nuestros hermanos en la fe. Vamos a analizar cada una de ellas paso a paso. Comencemos con la primera, la oración. Probablemente lo mejor que podemos hacer es analizar el ejemplo de alguien que se enfrentó a una situación dramática, verdaderamente trágica en su vida, y veamos cómo la oración fue para él una ayuda en esta angustia. Podemos buscar el primer libro de Samuel, capítulo 30, para analizar este ejemplo de David. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Mientras lo buscamos, vamos a poner nuestra mente en el marco de circunstancias de este relato. David y sus hombres están regresando de una batalla en la que han peleado y están ansiosos por llegar a su hogar y reunirse con sus mujeres y sus hijos. Cuando llegan al lugar donde ellas residían, se encuentran con algo que no esperaban, una verdadera tragedia, algo dramático. El versículo 3 lo describe. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Al llegar, David y sus hombres se encontraron con que le habían prendido fuego a la ciudad y se habían llevado cautivas a sus esposas, sus hijos y sus hijas. Si podemos imaginar la escena. Llegan a la ciudad y una incursión de amalequitas la ha quemado por completo con fuego y se ha llevado cautivos a las mujeres y a los hijos. ¿Cómo afectó esto a David y sus hombres? Leamos lo que dice el versículo 4. Y David y sus hombres se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar más. Qué expresión más descriptiva, ¿verdad? Una angustia tal que no hay ni siquiera fuerzas para seguir llorando más. Y si fue especialmente angustioso para alguien esta situación, fue precisamente para David, por lo que dice el versículo 6. Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel 30, versículo 6, David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber perdido a sus hijos e hijas. Nos detenemos aquí por un momento. Pensemos en esta escena.
David no tenía ninguna culpa de lo que había pasado. Él no era el responsable, obviamente. Estaba sufriendo los mismos efectos que sus hombres, sus leales hombres. Pero esos hombres, sus compañeros, en el fragor de aquella adversidad, en la angustia y en la desazón de aquella situación, pensaron que de una u otra manera, directa o indirectamente, David era el responsable y era quien les había llevado a esa situación. Y tanta era la amargura que pensaban que lo que había que hacer era apedrearle para calmar sus emociones. ¿Cómo nos hubiéramos sentido si hubiéramos estado en el caso de David? Bueno, la última frase del versículo 6 que no leímos es muy apropiada para contestar esta pregunta. Leámosla. Versículo 6, la última frase. Pero David recurrió a Jehová su Dios para fortalecerse. Esta es una declaración muy interesante. Pensemos primero en lo que David podría haber hecho en vez de hacer esto. Quizá David lo que podría haber hecho es, sin perder ni un minuto de tiempo, organizar rápidamente el rescate, sin siquiera dejar y guardar todos los aparejos de guerra y de la batalla, reunir otra vez a sus hombres e ir inmediatamente, sin perder más tiempo, detrás de aquellos amalequitas para tratar de rescatar a las mujeres y los hijos. Y si David hubiera hecho eso, seguramente no lo hubiéramos criticado. De hecho, hubiéramos dicho que es una medida sabia, apropiada y necesaria. Si siguiéramos leyendo el relato, veríamos que David así lo hizo, y felizmente pudieron recuperar a las esposas y los hijos. Pero la Biblia dice que antes que eso, lo primero que David hizo fue recurrir a Jehová para fortalecerse. David comprendía perfectamente que la mejor manera de recuperar su ánimo, su entusiasmo, era acudiendo a Jehová. Esa era su fuente de fortaleza, hablar con Jehová en oración. ¿Captamos la lección? Por supuesto. Tomamos medidas prácticas cuando nos enfrentamos a situaciones angustiosas y es apropiado hacerlo, pero la oración debe ser una prioridad y no se debe descuidar, pues es una fuente de fortaleza. Aunque sabemos lo mucho que nos ayuda la oración y tratamos de aplicar este principio vez tras vez cuando nos enfrentamos a la angustia, a decir verdad, es cierto que en muchas ocasiones nos sentimos o pudiéramos sentirnos tan desanimados que ni siquiera nos viéramos con fuerzas para orar a Jehová. ¿No es verdad que a veces hemos tenido esa sensación? Si ese es el caso, ¿podemos todavía esperar que Jehová nos ayude? Fijémonos lo que dice el Salmo 34, 18. Vamos a leerlo. Salmo 34, 18. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Así es, Jehová nunca se aleja de nosotros. Hay una ilustración que podríamos incluir para representar o entender bien esta idea. Pensemos en un socorrista que desde primera hora de la mañana advierte a los bañistas de que hoy, en ese momento, el mar es peligroso y hay que ejercer mucho cuidado para bañarse. Pues bien, a medida que transcurre el día, uno de los bañistas, de forma un poco imprudente, se adentra en el mar hacia el fondo y se comienza a bañar. Y resulta que este bañista empieza a dar síntomas de ahogarse angustiosamente. Ahora imaginemos al socorrista que está sentado en su silla, desde donde puede divisar todo perfectamente, y observa que efectivamente este bañista está experimentando algunas dificultades. Nos imaginamos a este socorrista razonando de la siguiente manera: ya se lo dije, ya les avisé a todos que era imprudente. Si ahora él ha tomado su decisión, pues tendrá que seguir las consecuencias de la decisión que ha tomado. O podríamos imaginarnos al socorrista razonando también: sí, sin duda estoy viendo que necesita ayuda, pero no me la pide, no me llama. Si me gritara por nombre, si pidiera mi ayuda audiblemente y yo lo oyera, entonces saldría e iría en su ayuda. Sin duda alguna, el socorrista no reaccionaría de esa manera. Todos sabemos que lo que el socorrista haría es, al ver el más mínimo gesto de que este bañista está experimentando dificultades, saltaría de su silla y a toda velocidad e incluso a riesgo de su propia vida iría a salvar a este bañista. Pues bien, si un socorrista haría eso, ¿no hará Jehová lo mismo con nosotros?
Pudiera ser que estemos cosechando las consecuencias de una decisión imprudente, es verdad. Pudiera ser que nos estemos enfrentando a cierta angustia porque hemos desoído un consejo o no hemos actuado prudentemente. Pudiera ser. Pero Jehová no razona pensando que son las consecuencias de nuestras decisiones, no puede ayudarnos en ese caso. O tampoco razona Jehová pensando, si hiciera una oración sentida, profunda, en la que audiblemente pide mi ayuda, lo haría, le ayudaría. No. Como hemos leído en el Salmo 34, 18, Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Cuando Jehová percibe que estamos hundiéndonos, por así decirlo, por cualquier situación de angustia, Él nos salva, se siente cerca de nosotros. Bien, analicemos la segunda ayuda que Jehová provee para ayudarnos a enfrentar la angustia. Esta aparece en Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a leerlo. Juan 14, 16. Es Jesús quien está hablando con sus discípulos y dice lo siguiente. Juan 14, 16. Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. La Biblia habla aquí del ayudante, que se refiere al Espíritu Santo. Pero la palabra que en el idioma original aquí se usó para referirse al Espíritu Santo, y que se traduce como ayudante, según un diccionario bíblico, contiene dos matices o dos connotaciones interesantes. Una, la capacidad que este ayudante tiene, y dos, la adaptabilidad que el ayudante tiene para prestar ayuda. Vamos a analizar brevemente estas dos connotaciones. Hablemos de la capacidad del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo capaz? Bueno, sin duda, el Espíritu Santo es la fuerza más poderosa que hay en el universo. Con esta fuerza Jehová pudo crear el universo e hizo milagros tremendos, como por ejemplo abrir el mar en 2 columnas de agua para que millones de israelitas cruzaran. También con el Espíritu Santo Jehová pudo ejecutar a 185.000 asirios en una sola noche, y solo por mencionar algunas de las cosas tremendas que el Espíritu Santo ha hecho. Pues bien, ¿pudiera haber alguna situación de angustia, alguna preocupación, algún problema que el Espíritu Santo no tenga capacidad para ayudarnos? El Espíritu Santo, que ha sido capaz de hacer todo eso, ¿no podrá venir en nuestra ayuda, sea cual sea el problema que afrontemos? ¿Qué hay sobre la adaptabilidad que el Espíritu Santo tiene? Bueno, a veces pensamos que el Espíritu Santo está capacitado para ayudar en los problemas de otros, pero cuando pensamos en nuestra situación angustiosa, quizá pensamos que es una situación tan particular y tan singular que el Espíritu Santo difícilmente podrá darnos lo que necesitamos. No es así. El Espíritu Santo es adaptable. Es como el propio nombre de Jehová. Llega a ser lo que sea necesario para venir en nuestra ayuda. El Espíritu Santo hará lo que sea preciso para aliviar nuestra preocupación, nuestra adversidad. Y otro detalle que leímos en Juan 14, 16, recordemos lo que Jesús dijo. Este ayudante estará con ustedes para siempre. Así es. El Espíritu Santo siempre está disponible. No dejemos de orar por Él. Hablemos ahora de la tercera ayuda que Jehová nos da. Esta es la buena influencia de nuestros hermanos en la fe. Alguien que se benefició mucho de esta ayuda fue el apóstol Pablo, y él escribió cómo se sintió cuando recibió el consuelo de otros. Vamos a leer las bonitas palabras que escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. La verdad es que cuando llegamos a Macedonia no tuvimos alivio, sino que seguimos pasando por todo tipo de sufrimientos, dice el apóstol Pablo. Había luchas afuera de la congregación, temores adentro también, pero Dios, que consuela a los desanimados, notemos, nos consoló con la presencia de Tito. Y no solo con su presencia, sino también con el consuelo que recibió gracias a ustedes. Él nos habló de lo mucho que querían verme, de su profunda tristeza y de su gran preocupación por mí, y eso me alegró todavía más. Qué magnífica descripción de cómo la ayuda de otros puede ser valiosa para nosotros. El apóstol Pablo dijo, la presencia de Tito, solo su presencia nos consoló. Y dice él, también
el consuelo que ustedes me dieron gracias a lo que le dijeron a él que él me dijo a mí. Nos habló de lo mucho que ustedes se preocupan por mí y dice él, y eso me alegró todavía más. Así es. Nuestros hermanos en la fe pueden ser un consuelo para nosotros. Un ejemplo moderno de una hermana que en años recientes tuvo que soportar una tremenda adversidad. Su esposo murió tras padecer una enfermedad crónica. Ella escribió lo siguiente, leo textualmente. Las continuas palabras de apoyo y ánimo de mis hermanos en la fe, así como sus abrazos sinceros, me han permitido seguir adelante y no hundirme por completo, por lo cual doy las gracias a Jehová. Qué interesante esta expresión que la hermana dijo, me han permitido no hundirme por completo. ¿Por qué es interesante esta expresión? Porque tenemos que reconocer que la angustia nos hunde, y nos hunde muchas veces. No somos superhombres ni supermujeres. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, literalmente sentimos que en muchas ocasiones como si nos hundiéramos, pero volvemos a salir a flote. Nuestra hermana Ana, quien escribió estas palabras, probablemente se hundió muchas veces, pero lo que ella matizó es que nunca se hundió por completo. Es decir, nunca se hundió de tal manera que no fuera posible volver a la superficie. Este es un enfoque realista de cómo Jehová nos ayuda. Hundirnos, probablemente, más de una vez, pero nunca hundirnos por completo, de tal manera que nunca podamos salir de nuevo a flote. Bueno, cuando las cosas van bien, uno no piensa tanto en quién podría ayudarle cuando tenga angustia, pero a veces hacemos el ejercicio de ir más allá con nuestra mente y pensar en qué pasaría si nos enfrentáramos a situaciones verdaderamente angustiosas. Y pensamos y nos inquieta, ¿habrá alguien ahí que pueda ser lo que yo necesito, un consuelo para mí? Y pudiera ser que a veces tuviéramos la inquietud de pensar que nadie habrá para ayudarnos. Si ese temor ha venido a nuestra mente y corazón, nos será muy valioso leer lo que dice la Biblia en Proverbios 17:17. Vamos a leerlo. Proverbios 17:17. Normalmente leemos la primera parte de este versículo, es la que normalmente más usamos, pero hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte del versículo. Proverbios 17:17. Este versículo dice, el verdadero amigo ama en todo tiempo y notemos ahora. Y es un hermano en tiempos de angustia. O como dice la nota, también podíamos leer esta segunda parte del versículo, es un hermano nacido para tiempos de angustia. Bueno, ¿no es verdad que todos, probablemente en alguna ocasión cuando nos hemos enfrentado a una situación adversa, hemos recibido el ánimo y el consuelo quizá de quien menos esperaríamos? Probablemente hubiera otros hermanos o hermanas en la congregación de quien hubiéramos esperado el verdadero ánimo y la ayuda y por una u otra razón no llegó, pero de quien menos esperábamos o de alguien de quien no esperábamos recibir nada, resultó ser justo la palabra y el acto que necesitábamos para recuperar el ánimo. Si eso ocurrió, entonces ocurrió exactamente lo que dice la Biblia. Un hermano o hermana nació de nuevo, por así decirlo, como si adquiriera una nueva función para nuestra angustia. Por lo tanto, si nos inquieta pensar si habrá alguien que podrá ayudarnos, si habrá alguien que sabrá decirnos o darnos lo que necesitemos, cuando nos enfrentemos a la angustia, no nos preocupemos por eso. Jehová se encargará de ello. Y la Biblia dice que si es preciso, Jehová hará que un hermano o hermana nazca de nuevo, por así decirlo, como si naciera de nuevo, como si adquiriera una función que nunca ha tenido, solo para ser lo que nosotros necesitamos en nuestra angustia. Y hablando sobre la ayuda que otros nos pueden dar, también hay que evitar un impulso natural, humano, muy tentador, pero también muy peligroso. Nos referimos al que la Biblia describe precisamente en Proverbios, pero ahora en el capítulo siguiente, capítulo 18, Proverbios 18, versículo 1. Proverbios 18, 1. El que se aísla persigue sus deseos egoístas. Bueno, decimos que esta tendencia es natural y tentadora porque cuando nos sentimos muy desanimados es muy posible que de forma natural no tengamos el deseo de relacionarnos con otros. Por el contrario, lo que queremos es estar solos, no relacionarnos con nadie, no compartir eso con nadie, lamer nuestras propias heridas, como se suele decir.
aunque es natural, aunque es tentador, también es muy peligroso, porque eso puede privarnos del consuelo y la ayuda que nuestros hermanos nos pueden dar. Pensemos en el ejemplo del apóstol Pedro. Imaginemos lo angustioso que tuvo que ser para él negar a Jesús. La Biblia describe que cuando él fue consciente de aquello, lloró amargamente. Tuvo que ser tremenda la angustia y la decepción que Pedro sintió después de darse cuenta de lo que había dicho. Pues bien, es interesante que solo 3 días después de aquello, cuando María Magdalena fue a avisar a los discípulos de Jesús que la tumba de Jesús estaba vacía, ¿quién estaba con los discípulos de Jesús también? Pedro. Sí, así es. La Biblia menciona que Pedro estaba en aquel grupo. Así que probablemente Pedro renunció a su deseo natural de estar solo, de tomarse unos días para meditar en lo que había hecho, del deseo de no ver a nadie. No, renunció probablemente a esa tendencia natural para estar con sus hermanos, para estar con ellos, porque él sabía que en momentos así necesitaba la ayuda de sus hermanos. Bien, pues ya hemos analizado las 3 ayudas que Jehová nos suministra para enfrentarnos a la angustia. Vamos a regresar ahora por un momento a la idea de nuestra introducción. En nuestra introducción mencionamos que además de la adversidad en sí misma, que ya nos produce mucha preocupación y mucha angustia, hay un efecto secundario, paralelo, que viene junto con la adversidad, muy peligroso. Ese efecto secundario dijimos que era la posibilidad de que nuestras fuerzas espirituales se debilitaran. Bueno, pues algo que suele contribuir a eso y que es muy común cuando nos enfrentamos a la adversidad son los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos nos hacen daño a nosotros y dañan nuestra amistad con Jehová. Un pensamiento negativo muy común cuando nos enfrentamos a la adversidad es pensar que el sufrimiento emocional que estamos atravesando, en cierto modo, es señal de que estamos espiritualmente enfermos. ¿No es verdad que a veces nos hemos sentido así? ¿Hemos pensado negativamente de esta manera? Quizá uno observa a otros y parece que a otros les va mejor en la vida, que si bien es cierto que tienen problemas y dificultades, pero no tantas como nosotros. Y uno llega a preguntarse si realmente cuenta con el favor de Jehová y con su bendición. Razonemos por un momento sobre lo falso de este razonamiento. El sufrimiento emocional que sentimos en este sistema se debe a 3 posibles causas. 1. Satanás es la fuerza dominante de este sistema de cosas. 2. Somos imperfectos. Y 3. La Biblia dice en Eclesiastés 9:11 que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Así, básicamente, estas son las 3 razones por las que experimentamos sufrimiento. Por una de ellas o a veces por una combinación de ellas. Un par de ejemplos bíblicos de siervos de Jehová que quizá puede ayudarnos a fortalecer esta resolución. Pensemos en José. Bueno, José estuvo 13 años siendo un esclavo o un preso. Desde los 17 años de edad hasta los 30 años de edad cuando se presentó delante de Faraón. 13 años completos, probablemente la mejor parte de su vida, toda su juventud. 13 años. Estando en prisión, la Biblia dice estas palabras: Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. ¿Había Jehová retirado su bendición de José? ¿Había algo malo en José por lo cual hubiera que atravesar estos 13 años? No. Fue el suceso imprevisto, entre otras causas. Un segundo ejemplo, David. David fue escogido por Jehová para ser rey. Y es muy interesante que la Biblia dice que Jehová miraba con mucho favor a David cuando lo escogió. Literalmente dice la Biblia, es un hombre que complace a mi corazón. ¿Qué expresión de Jehová? Decir de alguien que complace su corazón. Bueno, después de eso, por varios años David sufrió muchísimo. Estuvo en peligro de muerte, escondido en el desierto, escondido en cuevas, acosado como si fuera un animal salvaje. ¿Ya no complacía a Jehová David? No. David seguía complaciendo el corazón de Jehová.
pero el que atravesara adversidades tan singulares y tan específicas por varios años no significa que Jehová había retirado su bendición de él. Una idea más para reforzar este punto. La Biblia exhorta lo siguiente: consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles. Si alguien que está deprimido es porque hubiera perdido cierto grado del favor de Jehová o porque estuvieran espiritualmente enfermos, ¿animaría Jehová a los hermanos a que consuelen a los deprimidos, a que apoyen a los débiles? No. Más bien el consejo sería ajústenlos, corrígenlos. Pero no dice la Biblia eso. La Biblia habla de consolar al deprimido y apoyar al débil. Y dos pensamientos positivos entrelazados entre sí que pueden ayudarnos a combatir este pensamiento negativo. El primero aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. La segunda parte de este versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, la segunda parte del versículo 18 dice: porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el pensamiento positivo detrás de estas palabras? Pues que toda angustia que enfrentemos es temporal, siempre es temporal. Nunca hay una angustia que pueda durar eternamente. Podrá durar más o menos, ser más corta o más larga. Quizá se pueda extender hasta el nuevo mundo. Aún así, es temporal. Siempre tendrá un final. Y otro pensamiento bíblico muy relacionado con este es el que aparece en Santiago capítulo 5, versículo 11. Leámoslo. Santiago capítulo 5, versículo 11. Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Unas palabras muy consoladoras. La Biblia dice que si uno aguanta, es un motivo para sentirse feliz. La Biblia lo pronuncia feliz. ¿Por qué? Porque Jehová siente cariño por quienes sufren. Como dice la Biblia, es muy cariñoso y misericordioso. Y como dice la Biblia en este versículo que leímos, al final Jehová hace cosas por nosotros. Así es, a veces hay que esperar a que la prueba termine o pase para que podamos reconocer la manera en que Jehová nos bendice o nos ayuda. Pero siempre Jehová nos ayuda y nos da su cariño. En conclusión, hemos aprendido que la adversidad no la podemos evitar, está fuera de nuestro alcance. Las situaciones vienen y se presentan y poco control tenemos sobre ellas. Pero sí hemos aprendido la importancia de evitar que esas adversidades nos debiliten espiritualmente. Hemos aprendido que Jehová suministra 3 ayudas para lograrlo: la oración, el Espíritu Santo y la influencia de nuestros hermanos en la fe. Y también hemos recordado la importancia de luchar ferozmente contra los pensamientos negativos que nos inducen a pensar que Jehová ha retirado su favor de nosotros. No es así. Por el contrario, Jehová está muy cerca de nosotros cuando sufrimos. Pues esta es nuestra parte. Esto es lo que nosotros podemos hacer para enfrentarnos a la angustia. Sigamos aplicando estos principios, sigamos aplicando estos consejos, confiando en que Jehová también hará su parte, que como hemos aprendido es ser nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Ha sido un placer escucharte, hermano Poluda. Queremos que sepas que nos sentimos muy animados. Te damos muchas gracias por el buen desarrollo del tema. Ahora seguiremos aprendiendo, analizando el estudio de la Atalaya asignado para esta semana. Para ello, invitamos a nuestro hermano Eric Sandoval. Estamos tan contentos que tenemos la oportunidad de analizar juntos el estudio de la Atalaya. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, menciona que la luz cada día se hace más y más brillante. Y eso sirve como el texto principal de la canción 95, así que les invito a ponerse de pie y vamos a entonar juntos la canción 95. La luz brilla más cada día.
Nuestro estudio de la Atalaya es uno muy, muy llamativo. Es el artículo de estudio número 14. Y notamos que el tema tiene que ver con un ejército, ¿verdad? Porque dice un ataque que viene del norte. Y el texto principal, Joel capítulo 1, versículo 16, transmite la misma idea. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Y según el avance, como muchos saben, por años hemos entendido que la profecía de los capítulos 1 y 2 de Joel tenía que ver con la predicación en tiempos modernos. Pero notamos en este estudio tan interesante cómo el esclavo y fiel y prudente ahora nos ayuda mediante 4 buenas razones que se van a presentar en este estudio a ajustar nuestro entendimiento de esa profecía tan emocionante. Vamos a empezar con la lectura de los párrafos, párrafo número 1, y tenemos como lector el hermano Arturo León. Hace más de 100 años, el hermano Russell y sus compañeros, unos cuantos estudiantes de la palabra de Dios, empezaron a reunirse para tratar de descubrir lo que la Biblia enseña sobre Jehová, Jesucristo, la muerte y el rescate. Seguían un método de estudio muy sencillo. Alguien hacía una pregunta y luego el grupo entero analizaba todos los textos bíblicos que tuvieran relación con ese tema. Entonces, ponían por escrito sus conclusiones. Gracias a la bendición de Jehová, aquellos cristianos descubrieron muchas enseñanzas básicas de la Biblia que hoy día siguen siendo muy importantes para nosotros. Muchas gracias, hermano León. Para este párrafo número 1 hay 2 preguntas. La pregunta A: ¿qué método de estudio seguían el hermano Russell y sus compañeros? El hermano Coramao Constantín. Era un método muy sencillo. Alguien hacía una pregunta y luego el grupo entero analizaba todos los textos bíblicos que tuvieran relación con ese tema. Entonces ponía por escrito sus conclusiones. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hermana Laura Díaz. Así que este grupo estaba convencido de que si algún pasaje de la Biblia era difícil de entender, pues otros textos bíblicos podían ayudar a interpretarlo y aclararlo. Y con esto estaban imitando muy bien el ejemplo de Jesucristo, pues cuando él estuvo en la tierra empleaba a menudo diferentes textos de la Biblia para aclarar pasajes. Así que siguiendo este método, el éxito estaba asegurado. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Ahora, la pregunta B: ¿qué lograron con ese método? ¿Qué lograron? Hermano Cantero. Pues el método, aunque era sencillo, era profundamente bíblico, así que consiguieron saber lo que la Biblia decía para responder a esas cuestiones. Muy bien, excelente. Hermana Nieves, por favor. Vázquez. Y es cierto que eran enseñanzas básicas de la Biblia, pero tan profundas que siguen siendo importantes para nosotros hoy día. Y el hecho de que siga siendo así demuestra que tenían y tienen la bendición de Jehová. Gracias, muchas gracias. Sin embargo, a veces, como sabemos como estudiantes de la Biblia, hay ajustes. Ahora, ¿por qué? Leamos el párrafo número 2. No obstante, aquellos estudiantes de la Biblia no tardaron en darse cuenta de que una cosa es descubrir lo que enseña la Biblia sobre cierto tema doctrinal y otra muy distinta es interpretar correctamente una profecía. ¿Por qué es esto más difícil? La primera razón es que por lo general es más fácil entender una profecía bíblica mientras se cumple o después de que se haya cumplido. La segunda razón es que, para entender bien una profecía, hay que tomar en cuenta el contexto. Si nos centramos solo en un aspecto e ignoramos los demás, podemos llegar a conclusiones erróneas. Y parece que esto es lo que ha sucedido con una profecía de Joel. Repasémosla y veamos por qué tenemos que cambiar nuestra manera de entenderla. La pregunta para el párrafo 2: ¿por qué a veces podemos llegar a conclusiones erróneas al tratar de interpretar profecías bíblicas? Hay 2 razones. ¿Quién puede mencionar la primera de las 2? Hermana Vázquez Damaris.
La primera razón es que normalmente es más fácil entender una profecía durante o después de su cumplimiento. Muy bien, gracias, hermano Church Brandon. Y también hay que tomar en cuenta el contexto y no solo un aspecto de la profecía. Muy bien, excelente, excelente. Y cuando no se toma en cuenta el contexto o estas dos razones o factores, a menudo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué sucede, hermana Boluda Nieves? Pues que podemos llegar a conclusiones erróneas y esto parece que es lo que ha sucedido con la profecía de Joel. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Nieves. Con eso en mente, podemos ahora pasar a los párrafos 3 y 4. El hermano León primero leerá Joel 2, 7, 9 y después los dos párrafos. Atacan como guerreros, escalan las murallas como soldados. Cada uno avanza por su camino y ninguno se desvía de su ruta. No se empujan unos a otros, cada hombre avanza por su camino. Si algunos caen víctimas de las armas, los demás no rompen filas. Invaden la ciudad, corren sobre las murallas, trepan por las casas, entran por las ventanas como un ladrón. Joel predice que una plaga de langostas devastará la tierra de Israel. Estos voraces insectos tienen mandíbulas y dientes como los de un león, y lo devoran todo a su paso. Durante años entendíamos que esta profecía se refiere al pueblo de Jehová, que predica como si fuera un imparable enjambre de langostas. Pensábamos que esta obra tiene efectos devastadores en el país, es decir, en la gente que está bajo el control de los líderes religiosos. Si nos limitáramos a leer Joel 2, 7 a 9, esta explicación podría parecer lógica. Pero, al fijarnos en el contexto, vemos que debemos cambiar nuestra manera de explicar esta profecía. ¿Por qué? Veamos 4 razones. Muy bien, interesante. Vamos a comenzar con el entendimiento anterior. Ahora la pregunta, ¿cómo explicábamos hasta ahora la profecía de Joel capítulo 2, 7 a 9? Hermana Sonia Sánchez. Pues pensábamos que esta profecía se refería al pueblo de Jehová, porque la manera de cómo arrasaban con todo, cómo no había nada, ni un muro que los parara, pues pensaban que era el pueblo de Jehová a la hora de predicar. Ok, muy bien, excelente, Sonia. Hermano Rubén Vázquez. Y lo cierto es que sonaba muy bien, ¿no? Esta descripción del enjambre de langosta tan devastador y la relación con los proclamadores del reino. En la atalaya que se cita, en la nota, abril del 2009, decía qué manera tan atinada de referirse a los proclamadores del reino y añade, imitan el ejemplo de Jesús. Y si nos concentramos en el pasaje de Joel 2, 7 al 9, parece lo más acertado, ¿no? Llegar a esta conclusión. Pero fijándonos en el contexto, parece que se debe cambiar un poco la explicación de esta profecía. Gracias. Muchas gracias por esa cita. Hermana Rita Sandoval. Volviendo al primer párrafo que mencionaba cómo se estudiaban la Biblia, se reunían diferentes relatos de la Biblia y se consideraban. Entonces vamos a ver cómo también se hizo algo similar con esta profecía de Joel. Se comparó con otras partes de la Biblia y por eso entonces también se llegaron a estas conclusiones. Muy bien. Hermana Church, Susana. Y la atalaya de 2009, incluso después de esta explicación en la que se aplicaba a los predicadores del reino, lo aplicaba a nuestra actitud, incluso comparándonos con las langostas. Preguntaba, ¿demuestra usted en su ministerio la perseverancia de las langostas aunque se enfrente a la indiferencia y la oposición? Así que será un artículo muy interesante de considerar, dado que se ha utilizado tanto con esta aplicación anterior. Muy bien, Susana. Excelente. Entonces, nuevamente una idea clave para entender bien una profecía o una enseñanza bíblica. ¿Qué se necesita? ¿Qué es importante? Hermano David Boluda. Necesitamos el contexto y es por ese motivo que vamos a analizar ahora 4 razones sacadas del contexto de esta profecía que nos llevan a modificar nuestro entendimiento. Muchas gracias, hermano Boluda. Entonces, como mencionó el hermano Boluda, ahora vamos a examinar las 4 razones
que nos ayudó a hacer un ajuste en nuestro entendimiento. El subtítulo es Las 4 razones del cambio. Comencemos con 5 y 6, los párrafos 5 y 6. En primer lugar, fijémonos en lo que Jehová promete en Joel 2:20. Al que viene del norte, o sea, la plaga de langostas, lo llevaré muy lejos de ustedes. Si las langostas representaran a los testigos de Jehová, que predican y hacen discípulos tal y como mandó Jesús, ¿por qué iba a llevárselos lejos Jehová? Sin duda, Dios no se lleva lejos a sus siervos fieles, sino a alguien o algo que está en contra de ellos. En segundo lugar, pensemos en lo que Jehová dice en Joel 2:25. Les compensaré los años en los que sus cosechas fueron comidas por la langosta con alas, la langosta sin alas, la langosta voraz y la langosta devoradora, el gran ejército que envié contra ustedes. Notemos que Dios promete compensar el daño causado por las langostas. Si éstas representaran a los testigos de Jehová, ¿por qué iba a decir que el mensaje que predican causa daños? En realidad, su mensaje salva vidas y puede hacer que algunas personas malas se arrepientan. Desde luego, eso sería algo bueno para ellas. Ok, ahora la pregunta A. ¿Qué pregunta surge al analizar Joel 2, versículo 20? Hermana Cantero, por favor. Ya que el texto dice que Jehová se lleva a estas langostas que vienen del norte lejos, ¿por qué se los lleva lejos? Ok, muy bien, buena pregunta. Hermano Samuel. Y esto nos hace pues cuestionarnos, ¿no?, el entendimiento que mencionábamos en los párrafos anteriores, ¿no? Porque si actuaran estas langostas como predicadores, pues no encajaría que Jehová se los llevara lejos, ¿no? Para predicar a las personas y advertirlas de su mal camino, como menciona Ezequiel, o incluso para ayudarles a bautizarse, como dice el texto de Mateo 28, pues es necesario estar cerca de las personas, hablarlas cara a cara, o por lo menos virtualmente, como estamos haciendo ahora a través de videoconferencia, ¿no? Por eso no tiene sentido este entendimiento, no encaja con el entendimiento anterior. Bien, gracias. Hermana Laura Díaz. Claro, el pueblo de Jehová al predicar estamos cumpliendo fielmente con el mandato que dio su propio Hijo Jesucristo en Mateo. Así que sería contradictorio entonces que Jehová nos quisiera llevar lejos, como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando en realidad estamos siendo obedientes. Muy bien, excelente. Hermana Urdiales, Sofía. Si leemos todo el versículo 20 de Joel 2, ahí vemos que dice que los llevaría a un lugar árido y desolado y que tendrían un olor repugnante. Vemos que esto no encaja mucho con lo que Jehová desea a sus siervos fieles. Excelente, muy bien. Ahora, en Ezequiel 33 y Mateo 28, ¿qué se puede decir de la naturaleza de nuestra obra, según los dos textos mencionados ahí en el párrafo 5? Hermana Susana Church. Es una obra que salva vidas y es algo que Jehová quiere que se haga y espera que sus siervos obedezcan. Hasta el punto de que Ezequiel, por ejemplo, menciona que si no lo hicieran serían culpables de sangre. Por lo tanto, es imposible que Jehová los apartara de una asignación que él considera tan importante. Muy bien, muchas gracias, Susana. Ahora la pregunta B. ¿Qué pregunta surge al analizar Joel 2:25? Hermano George Berenday. Vemos que Jehová promete compensar el daño que causan las langostas. Y entonces, si nosotros representamos a las langostas, nuestro mensaje es un mensaje salvavidas, tal como denota Ezequiel 33:19. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué iba a decir que el mensaje que predican causa daño? Muy bien, excelente. Sí, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Muy bien, ahora, con eso en mente podemos pasar al párrafo 7, leyendo primero Joel 2, 28 y 29, y después el párrafo número 7. Hermano León. Después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán.
Sus mayores tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu en esos días. En tercer lugar, examinemos el orden en el que suceden las cosas en la profecía. Jehová dice, después derramaré mi espíritu, es decir, luego de que las langostas hayan terminado su misión. Si las langostas representaran a quienes predican el reino de Dios, ¿por qué iba a derramar Jehová su espíritu sobre ellos después de que terminaran su labor? En realidad, si no fuera por el poder del Espíritu Santo de Dios, no habrían podido seguir predicando durante tantos años a pesar de la oposición e incluso las prohibiciones de los gobiernos. La pregunta para el párrafo 7, ¿qué importancia tiene la palabra después en Joel 2, 28 y 29? Hermano Jacob Sánchez. Pues la palabra después da a indicar la idea claramente de que ese Espíritu Santo se daría pues justo después de que hubieran pasado las langostas. Si está aplicada a los proclamadores del reino, que hemos tenido que dar ese mensaje con oposición, con amenazas, con prohibiciones ante gobiernos, pues no tiene sentido de que el Espíritu Santo venga después, sino que es algo que necesitamos durante esa proclamación del mensaje. Excelente, muy bien, muy bien. Hermano Rubén Vázquez. Y el orden siempre es importante, ¿no? Fijarnos en la posición de los acontecimientos en el tiempo. Y en la explicación de esta profecía lo es muchísimo, ¿no? Porque aporta un detalle muy esclarecedor. Si Jehová derrama su espíritu después, significa que todo el trabajo anterior que se había hecho de abarcar muchas zonas de la tierra, muchos territorios, el constante crecimiento, entre otras cosas, no contaría con el Espíritu Santo de Jehová ni con su bendición. Y sabemos que esto simplemente es imposible. Muy bien, gracias Rubén. Excelente. Entonces, con esta tercera razón, ¿qué estamos estableciendo según la primera oración del párrafo 7? Con la tercera razón, en la primera oración del párrafo 7, hermana Búluda. Pues estamos estableciendo el orden en el que se suceden las cosas en esta profecía. Excelente, muy bien. Y el orden, pues, nos ayuda a entender mejor la profecía, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pasando al párrafo número 8, nuevamente leamos primero el texto, Apocalipsis 9, 1 a 11, y después el párrafo 8, hermano León. El quinto ángel tocó su trompeta. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del hoyo del abismo. La estrella abrió el hoyo del abismo, y del hoyo subió humo, como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron con el humo que salía del hoyo. Del humo salieron langostas hacia la tierra, y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. A las langostas no se les permitió matar a las personas, sino atormentarlas por 5 meses. El tormento que causaban era como el tormento que produce un escorpión cuando ataca a una persona. En esos días, la gente buscará la muerte, pero de ninguna manera la encontrará. Estarán deseando morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como el de caballos preparados para la batalla. Tenían en la cabeza una especie de corona de oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como de mujer y dientes como de león, y llevaban corazas parecidas a corazas de hierro. El ruido que hacían sus alas era como el ruido de carros tirados por caballos que corren a la batalla. Además, tienen colas con aguijones, como los escorpiones, y en las colas está su autoridad para hacer daño a las personas durante 5 meses. Sobre ellas tienen un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Veamos la cuarta razón.
En el pasado dijimos que la plaga de langostas de la que habla Joel representaba nuestra predicación, porque en el libro de Apocalipsis hay una profecía parecida. En esta aparece un enjambre de langostas que tienen rostros humanos y en la cabeza una especie de corona de oro. Atormentan a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente, o sea, los enemigos de Jehová, durante 5 meses, que es lo que suele vivir una langosta. Esto sí que parece ser una descripción de los siervos ungidos de Jehová, pues ellos proclaman con valor las sentencias de Dios contra este malvado mundo, lo que incomoda mucho a quienes lo apoyan. La pregunta para este párrafo número 8. ¿A quiénes representan las langostas de Apocalipsis 9, 1 a 11? Un comentario sencillo primero. Hermano Sánchez, Álvaro Díaz, perdón. Pues representan a los siervos ungidos de Jehová. Muy bien, excelente. Ahora, ¿algo adicional? Hermano Cantero. Y nos ayuda a entenderlo el objetivo que tienen las langostas. Mientras antes en el objetivo podía haber siervos de Dios implicados, ahora claramente es los que no llevan la marca de Dios en la frente, con lo que están haciendo o están sufriendo tormento a aquellas personas alejadas de Jehová. Ok, muy bien, muy bien. Hermano Alex Ordiales. Y esto encaja muy bien con la descripción o el propósito del libro de Apocalipsis, sucesos que ocurrirían en los últimos días. Ese tormento, mediante los siervos ungidos de Jehová, vemos al final del párrafo, dice que son sentencias contra este mundo malvado, con lo cual incomoda a muchos. Ok, muy bien, excelente. Hermana Nieves Boluda. Y podemos ver esto en la fotografía que aparece en el artículo del hermano Rutherford y otros siervos ungidos, cómo ellos proclamaron con valor el mensaje de Jehová con los medios que tenían a su alcance en ese momento, como podemos ver carteles, pancartas, o incluso en la parte de arriba vemos también un coche en el que llevaban el mensaje del reino. Muy bien, excelente. Hermano Samuel Vázquez. Y este mensaje, como se ha mencionado un poquito, ya era muy contundente. Fue una clara denuncia a la religión. Por eso coincide con este tormento a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Desde 1919 los hermanos declararon con mucho valor, ¿no?, esta sentencia contra la Babilonia la Grande. Ok, gracias. Hermano Eli Posero. También es interesante cuando dice que tenían como una especie de corona, ¿no?, de oro. Esto quiere decir que también tendrían cierta autoridad. Entonces la verdad es que se asimila muy bien a los cristianos ungidos. Ok, buena observación. Hermana Sandovalrita. También un detalle interesante es que menciona 5 meses y este es más o menos la vida de una langosta. Y es impresionante para mí personalmente, siempre que leo una experiencia de algunos de los ungidos, se ve claramente cómo toda su vida ellos han dedicado a la proclamación del reino de Jehová. Muy bien. Hermana Díaz, Laura. Sí, en la imagen vemos también que uno de los carteles que llevaban al predicar decía: la religión es una trampa y una estafa. Así que sin duda recibir un mensaje así sería como notar el aguijón de una cola de la langosta. Así que por eso es tan apropiado que aquí se asemeje a los ungidos con langosta. Excelente observación, muchas gracias, Laura. Qué valor, ¿verdad? Se nota en la actividad de los ungidos en aquellos días. ¿Algún otro comentario sobre el efecto del mensaje? Porque proclamaron con valor el mensaje del reino. ¿Y qué efecto tuvo en la gente nuevamente? Hermano Cantero. Pues como el efecto de un aguijón punzante fue doloroso para aquellas personas que estaban oponiéndose al propósito de Jehová. Muy bien, excelente. Bueno, ahora podemos pasar al párrafo número 9. Es cierto que la profecía de Apocalipsis y la de Joel tienen algunos puntos en común, pero también tienen diferencias importantes. Por ejemplo, las langostas de la profecía de Joel arrasaban con la vegetación, pero a las de la visión de Juan se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra. Las que vio Joel venían del norte, pero las que vio Juan salían de un abismo.
En Joel, Jehová dice que se llevará muy lejos a las langostas, mientras que en Apocalipsis les permite terminar su misión. No hay nada que indique que estas últimas no tienen la aprobación de Dios. Vea el recuadro, las langostas de las profecías, parecidas pero diferentes. ¿Qué diferencias importantes hay entre las langostas que vio Joel y las que vio Juan? Hay 3, vamos a analizarlas una por una, hermano Church. Un ejemplo es que las langostas en Joel devoraban la vegetación dejándola desnuda, pero en Apocalipsis se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra. Muy bien, excelente. Hermana Damaris Vázquez. Otra diferencia es su procedencia. Las que vio Joel venían del norte, mientras que las que vio Juan salían de un abismo simbólico. Ok, muchas gracias, Damaris. Hermano Díaz Álvaro. Y otra diferencia es que Jehová dice que se llevaría en la profecía de Joel lejos a las langostas y sin embargo en la profecía de Apocalipsis les permitiría terminar su misión. Muy bien, excelente. Y vemos las diferencias en el recuadro, ¿verdad? Claramente explicadas ahí en el recuadro entre estas 2 profecías. Muy bien, excelente. Ahora podemos pasar al párrafo 10. Estas diferencias nos llevan a pensar que las 2 profecías no están relacionadas. En otras palabras, las langostas del libro de Joel no son las mismas que las del libro de Apocalipsis. Esto no debe sorprendernos, pues la Biblia a veces usa un mismo símbolo para representar cosas diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5 se dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, mientras que en 1 de Pedro 5:8 se dice que el diablo es como un león rugiente. En vista de las preguntas que surgen con nuestra forma actual de entender la profecía de Joel, tenemos que buscar otra explicación. Veamos cuál es. De un ejemplo que demuestre que la Biblia puede usar un mismo símbolo para representar cosas diferentes. Hermano Urdiales. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, ahí hablando de Jesús, se le menciona como el león de la tribu de Judá. Y en la primera carta de Pedro, 5:8, mencionando al diablo, también es un león rugiente. Evidentemente nunca haríamos una comparación entre ellos. Muy bien. Hermano Boluda, David. Sí, esto muestra también que cuando hablamos del contexto, para entender una profecía bíblica, no solamente nos referimos a los versículos inmediatamente anteriores o después de la profecía. En el caso de las profecías bíblicas, el contexto puede ser cualquier otro escrito inspirado, como en este caso hemos analizado 3 razones basadas en el contexto de la profecía de Joel, pero esta 4ª razón, basada en Apocalipsis, un libro que se escribió mucho tiempo después. Así que cuando hablamos de profecías bíblicas, el contexto en realidad abarca a todos los escritos inspirados. Ok, muy bien, gracias. Hermano Posero. Y por ello no debe de sorprendernos o sobresaltarnos que por lo que estamos viendo, las langostas en Joel y en Revelación parece que no son las mismas. Muy bien. Y hermano Cantero. Así es muy interesante lo que aprendimos también en artículos anteriores de la Atalaya, de que no siempre la misma figura va a tener el mismo significado negativo o positivo. Por ejemplo, la levadura no siempre va a ser negativa, aunque se utilice en algunos casos, o los pájaros tampoco tienen por qué ser siempre malos, ¿no? Tenemos la necesidad de examinar el contexto. Muy bien, eso es cierto, muy bien. Ahora, hemos establecido que la profecía de Joel, capítulo 1 y 2, ¿qué no significa? ¿Qué no significa? ¿Qué es lo que hemos establecido hasta ahora? A ver. Hermana Rita Sandoval. No significa lo que antes pensábamos, que era que aplicaba a los siervos de Jehová y a la predicación que se ha hecho. Y eso nos lleva al siguiente subtítulo. ¿Qué significa? Pues vamos a examinar eso en los siguientes párrafos, comenzando con el párrafo 11.
Al examinar otros versículos de esta profecía de Joel, entendemos que el profeta estaba prediciendo un ataque militar. Jehová dijo que usaría a su gran ejército, los soldados babilonios, para castigar a los israelitas desobedientes. Se dice que el ejército invasor viene del norte, porque los babilonios llegarían desde allí para invadir Israel. A este ejército se lo compara con un enjambre de langostas que está bien organizado. Joel describe así a los soldados. Cada hombre avanza por su camino, invaden la ciudad, corren sobre las murallas, trepan por las casas, entran por las ventanas como un ladrón. ¿Podemos imaginarlo? Hay soldados por todas partes, no hay dónde esconderse. Nadie puede escapar de la espada de los babilonios. Antes de contestar la pregunta del párrafo 11, leamos Joel 1, 6 y también 2, 1, 8 y 11. Un lector, por favor. Hermana Nieves Vázquez, Joel 1, 6 y capítulo 2, versículos 1, 8 y 11. Porque una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Sus dientes son como los dientes de un león, y sus mandíbulas son como las de un león. Toquen el cuerno en Sión, den un grito de guerra en mi santa montaña, que tiemblen todos los habitantes del país. Viene el día de Jehová, está cerca. No se empujan unos a otros, cada hombre avanza por su camino. Si algunos caen víctimas de las armas, los demás no rompen filas. Jehová elevará la voz al frente de su ejército, porque su campamento es muy numeroso. El que cumple su palabra es poderoso. El día de Jehová es grande y terriblemente impresionante. ¿Quién puede resistirlo? Muchas gracias. Ahora la pregunta, ¿cómo nos ayudan Joel 1, 6, 2, 1, 8 y 11 a entender quiénes son las langostas? Hermana Sonia. Pues los textos mencionados, los que hemos leído, dice que habla de invasión, toque de cuerno de Sión, dicen que están al frente de su ejército, tienen un campamento numeroso, que si caen víctimas de armas, los demás no rompen filas. Así que vemos que de lo que está hablando es de un ejército militar y si estudiamos la historia, pues vamos a ver que esos soldados son los babilonios, que son los que salen del norte para invadir Israel. Muchas gracias, Sonia. Hermano Urdiales. Y también, según Joel 2.1, los que reciben ese castigo, dice que tiemblen todos los habitantes del país. Y está hablando de Sión, de Israel. Evidentemente era el castigo de Jehová por parte de los babilonios, el ejército que él utilizó para castigar a su pueblo. Muchas gracias. Excelente, hermano Vázquez. También en Joel 2, 8 y 9 añade otros términos muy precisos o descriptivos cuando dice avanzan por su camino, invaden la ciudad, corren por las murallas, trepan por las casas, entran por las ventanas. Así que está claro que sería una verdadera invasión, ¿no? Una conquista imparable. Nadie podía escapar de esta invasión caldea. Como tampoco se puede escapar de un enjambre de langosta, de que entren por todos los sitios, ni de sus resultados devastadores. Gracias, Rubén. Hermana Susana Church. Y Joel 2.11 nos ayuda a entender que es verdad que, aunque está hablando de la profecía, está hablando de un ejército que causa mucha devastación, pero es Jehová quien está haciendo que este ejército numeroso y poderoso cumpla su palabra. Gracias, muy bien. Entonces, hemos establecido que el contexto es importante, ¿verdad? Para entender una enseñanza bíblica. Y ahora, el contexto de Joel 2, 1 y 2, ¿qué nos enseña? El contexto. Joel está prediciendo ¿qué cosa? Hermano Samuel. Pues el ataque del ejército babilónico para castigar a los israelitas desobedientes. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en el 12, el párrafo 12, vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Joel. Como si fueran langostas, los babilonios o caldeos invadieron Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. Hablando de lo que hizo el rey de los caldeos en esta ciudad, la Biblia dice: mató a espada a sus jóvenes, no sintió compasión ni por los jóvenes ni por las vírgenes, ni por los ancianos ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Y añade:
Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Una vez que los babilonios arrasaron con la tierra, quienes pasaban por allí solo podían decir: está desierta, sin hombres ni animales, y ha sido entregada en manos de los caldeos. ¿Cómo se cumplió la profecía de Joel sobre las langostas? ¿Cómo se cumplió? Hermana Cantero, Mercedes. Se cumplió cuando los babilonios invadieron Jerusalén en el 607 y desde luego actuaron como las langostas porque arrasaron todo, destruyeron, con lo cual, como menciona Jeremías cuando hablaba de la restauración, decía que qué diferente sería porque la gente cuando pasaba decía: está desierta, sin hombres ni animales, y ha sido entregada en manos de los caldeos. Gracias, Mercedes. Hermana Boluda, Nieves. Y también, como menciona el segundo libro de las Crónicas 36, 17 y 19, pues también quemaron la casa de Jehová y destruyeron la muralla de Jerusalén. Así no quedó nada en pie en esta destrucción, ni personas, ni tan siquiera la casa de Jehová. Muy bien. Entonces, el nuevo entendimiento, ¿qué significa ahora? Joel 1 y 2. Vemos el cumplimiento explicado aquí en el párrafo, el nuevo entendimiento. Hermano Sánchez, Álvaro Díaz. Pues representa el ataque de aquel ejército babilónico a Jerusalén en el año 607. Excelente, muchas gracias. Párrafo 13. Unos 200 años después de que Joel pronunciara su profecía, Jehová hizo que Jeremías predijera algo más sobre este ataque, que los invasores buscarían con empeño a los israelitas malvados y los capturarían a todos. Jeremías 16, 16 y 18 dice: mandaré llamar a muchos pescadores, afirma Jehová, y ellos los pescarán. Después mandaré llamar a muchos cazadores, y ellos los cazarán en todas las montañas y colinas y en las grietas de los peñascos. Y añade: les daré por completo lo que se merecen por su error y su pecado. Ni los océanos, ni los bosques podrían servirles de escondite a los israelitas que no se arrepintieran. Los invasores babilonios los encontrarían. Ahora, en el párrafo 13 tenemos la pregunta: ¿qué significa Jeremías 16, 16 y 18? Hermana Susana Church. Significa que no habría escape para los israelitas que no se arrepintieran, porque los invasores los encontrarían a todos. Excelente, muchas gracias. Hermana Laura Díaz. Sí, no podrían esconderse ni en los océanos ni en los bosques, porque incluso ahí los babilónicos los encontrarían. Hermana Rita Sandoval. Sí, es impresionante que la profecía de Joel fue dada unos 200 años antes de que se cumpliera. Y pues como ya se había mencionaba que estas langostas treparían por encima de la muralla. Entonces los judíos en Jerusalén pensaron que ellos podrían quedarse salvos dentro de la ciudad, sus murallas lo iban a proteger, pero la profecía de Joel decía que iban a trepar y luego entonces pensaron, bueno, vamos a escapar, vamos a huir, pero Jeremías también dijo aquí esta profecía de lo que sucedería y así exactamente sucedió con los que trataron de huir aún, el rey que trató de huir. Muy bien, muchas gracias. Hermano Samuel Vázquez. Y el versículo 7 del capítulo 1 de Joel también decía que la vid y la higuera habían quedado peladas, desnudas por completo. No había dejado nada las langostas, ¿no? Esto vemos cómo se cumplió, ¿no? De los poquitos que habrían intentado esconderse en el mar, en cualquier lugar, no podrían escapar. Todos iban a recibir este juicio de condenatorio que había dado Jehová contra ellos. Gracias, Samuel.
Joel también presenta un aspecto positivo, ¿verdad? Una restauración. Y vamos a analizar eso en el siguiente subtítulo, restauración, comenzando con la lectura del párrafo 14. A continuación, Joel declara una buena noticia. La tierra volverá a dar fruto. Luego, en algún momento futuro, se hará disponible alimento espiritual en abundancia. Jehová promete: derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo se cumplieron estas palabras? No fue cuando los israelitas regresaron de Babilonia a su tierra, sino siglos después, en el Pentecostés del año 33. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo se cumplió Joel 2, 28 y 29? Hermano George Benenday. La derramación de espíritu no se cumplió cuando los israelitas regresaron a su tierra de Babilonia, sino siglos después, en el año 33. Muchas gracias, George. Excelente. Pues ahora analizamos eso en el siguiente párrafo 15. Por inspiración divina, el apóstol Pedro relacionó Joel 2, 28 y 29 con algo sorprendente que ocurrió en el Pentecostés del año 33. Como a las 9 de la mañana, Dios derramó su Espíritu Santo, y quienes lo recibieron empezaron a hablar de las cosas magníficas de Dios en diferentes idiomas. Pero habíamos notado que Pedro usó unas palabras un poco diferentes al citar de la profecía de Joel. Jehová hizo que, en vez de empezar la cita con la palabra después, Pedro dijera en los últimos días. En este contexto, los últimos días de Jerusalén y su templo, Dios derramaría su espíritu sobre todo tipo de personas. Esto indica que pasó mucho tiempo hasta que se cumplió la profecía de Joel. Vamos a leer primero Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Un lector, por favor. A ver. Hermana Damaris Vázquez. Más bien, lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Muy bien. Ahora la pregunta, tal como leemos en Hechos 2, 16 y 17, ¿qué cambio hizo Pedro al citar de Joel 2, 28? ¿Y qué indica esto? Hermana Sonia Sánchez. Pues vemos que Pedro no citó la palabra después en la Biblia, sino que, bueno, como lo hizo Joel, ¿no? Sino que lo dijo la palabra de los últimos días. Y vemos que en el año 607 es cuando Jerusalén fue devastada, y en Hechos se estaba hablando del año 33 era común, así que se entiende que ese cumplimiento de esa profecía es en ese año, así que pasaron muchos años hasta que se cumplió. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sonia. Hermana Rita Sandoval. Es interesante porque hay muchas profecías de restauración que Jehová les dio a los judíos, pero esta en particular de la restauración no se cumpliría cuando ellos regresarían otra vez a Jerusalén, sino que se cumpliría, como ya se mencionó, mucho tiempo después. Muy bien. Hermano Urdiales. Así que vemos que el derramamiento de espíritu por parte de Jehová fue evidente. Primero, quienes lo recibieron hablaron en lenguas, las cosas magníficas de Dios, y además inspiró a Pedro a escribir estas palabras, pruebas claras de que Jehová les estaba bendiciendo. Muy bien, excelente. Y vamos a ver cuándo Jehová derramó su Espíritu Santo sobre su pueblo en el siguiente párrafo 16. Después de que Dios derramó su espíritu sobre los cristianos en el siglo I, la predicación empezó a tener un progreso muy notable. Para cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses, alrededor del año 61, pudo decir que las buenas noticias se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Al decir toda la creación, Pablo se refería a las partes del mundo que se conocían en aquel entonces. En nuestros días, gracias al poderoso Espíritu Santo de Jehová,
La predicación se ha extendido mucho más y ha alcanzado hasta las partes más lejanas de la tierra. La pregunta A, ¿qué efecto tuvo el Espíritu de Dios en la predicación en el siglo I? Hermana Vázquez Nieves. Pues tuvo un efecto impresionante, demostrando que tenía la bendición de Jehová, porque Pablo pudo decir en el año 61 que estas buenas nuevas se habían predicado en todas las partes del mundo que se conocían en ese momento. Sí, increíble, ¿verdad? En poco tiempo que se logró en el primer siglo. Hermano Sánchez, Jacob. Y ya en ese momento, en el Pentecostés del año 33, ya fueron 3.000 personas que se bautizaron. Así que empezaron con mucha fuerza gracias al Espíritu de Jehová. Definitivamente. Hermana Díaz, Laura. Sí, Jesús comparó la congregación cristiana a un grano de mostaza, pues esta era tan pequeña cuando comenzó en el siglo I como esta semilla de mostaza. Pero al final esta semilla creció hasta convertirse en un árbol. Y es curioso, ¿no?, cómo desde el año 33, que se derramó el Espíritu Santo, pasaron menos de 30 años hasta que Pablo dijo que la predicación había llegado a todas partes. Así que no había ninguna duda de que habían podido lograr tanto en tan poco tiempo gracias al Espíritu Santo. Así es, muy bien. Hermana Rita Sandoval. Es fascinante pensar que antes, ¿verdad?, se relacionaba esta profecía con la predicación y el llevar el mensaje a otros. Y vemos pues que sí, al final sí se relaciona, pero solo no la parte que pensábamos, sino ahora cuando se menciona del derramamiento del Espíritu Santo. Excelente. Ahora la pregunta B, ¿qué efecto ha tenido en nuestros días? ¿Qué efecto ha tenido en nuestros días? Hermano Cantero. Pues ahora sí que en un sentido literal, hasta la parte más distante de la Tierra podría restringirse al mundo conocido de aquel entonces, del primer siglo, pero en nuestros días es que se ha llegado con la obra a cualquier parte del mundo, por remota que sea. Gracias, muy bien. Hermano Álvaro Díaz. Y vemos también el efecto de ese espíritu en el aumento, ¿no? Dice el recuadro que según los registros disponibles en 1919 había menos de 6.000 publicadores por todo el mundo y sin embargo hoy hay más. Bueno, durante el año de servicio 2019 hubo un máximo de más de 8,5 millones de publicadores, así que sin duda que Jehová bendice. Excelente. Y hermana Susana Church. Y Joel 2, 28 y 29 apunta que Jehová iba a derramar su espíritu sobre todo tipo de personas. Menciona sobre los mayores, sobre los jóvenes hijos e hijas. Y eso lo vemos en el pueblo de Jehová. Hoy en día tenemos millones de predicadores de todo tipo de personas que también reciben el Espíritu Santo de Jehová para hacerlo. Ok, muy bien. Gracias, Susana. Entonces, nuevamente, y viendo en especial el recuadro, ¿qué demuestra que Jehová había derramado su Espíritu Santo sobre los cristianos en el primer siglo? ¿Qué demuestra? Nuevamente, para recalcar el punto, hermano Samuel. El progreso tan notable en tan poco tiempo. Muy bien. ¿Y qué hay de nuestros días? Hermano Fernando Cantero. Pues se han recogido ungidos en nuestros días. Lo que sabemos que no se completó el número de los 144.000 en el primer siglo. Eso demuestra que si ahora cada año se bautizan muchos más, es que el progreso ha sido ahora, potencial, ¿no?, en cuanto a comparación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Eso nos lleva a un nuevo subtítulo, el último. ¿Qué ha cambiado? Vamos a leer el párrafo 17. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que ahora entendemos con más exactitud la profecía de Joel 2:7 a 9. En pocas palabras, estos versículos no se refieren a nuestra entusiasta predicación, sino a la invasión de Jerusalén a manos del ejército babilónico en el año 607 antes de nuestra era. Ahora la pregunta, ¿qué ha cambiado en nuestra manera de entender la profecía de Joel sobre las langostas? ¿Qué ha cambiado? Hermano Rama, Constantín. Que ha cambiado es que ahora entendemos con más exactitud la profecía de Joel. Muy bien, excelente. Hermano Church Brandon.
Por ejemplo, que la profecía no se refiere a nuestra imparable predicación, sino a cuando el ejército babilónico invadió Jerusalén en el año 607. Excelente, gracias Brandon. Ahora el párrafo 18. ¿Qué no ha cambiado? Que los siervos de Jehová seguimos predicando las buenas noticias en todas partes y empleamos todos los medios posibles para lograrlo. Ninguna restricción de los gobiernos impedirá que cumplamos con nuestra misión de predicar. Y, gracias a la bendición de Jehová, estamos más activos que nunca, proclamando con valor el mensaje del reino. Continuamos buscando con humildad la guía de Jehová para comprender las profecías de la Biblia y estamos seguros de que en el momento apropiado nos llevará hacia toda la verdad. Muchas gracias, hermano León, por su buena lectura. ¿Qué no ha cambiado respecto a los siervos de Jehová? ¿Qué no ha cambiado? Hermano Korama, Constantín. Que los siervos de Jehová seguimos predicando las buenas noticias en toda parte, empleando todos los métodos posibles para lograrlo. Ok, excelente. Hermano Jacob Sánchez. Y que no hay nada que nos pare, que con la ayuda de Jehová ni gobiernos ni virus van a impedir que sigamos predicando con entusiasmo estas buenas noticias. Muy bien, así es, hermano Rubén. Y lo que tampoco cambia es cómo nos sentimos cuando vemos estos ajustes y cómo vemos o aprendemos nuevos esclarecimientos como el que acabamos de analizar. Nos sentimos afortunados, ¿no? Y con muchísima humildad nos ajustamos y seguimos su guía mientras seguimos muy activos en lo que sí que no cambia, ¿no? Que es seguir proclamando el mensaje de las buenas noticias. Gracias, Rubén. Y en línea con lo que mencionó Rubén, en el medio del párrafo 18, ahí dice, gracias a la bendición de Jehová, ¿y qué efecto ha tenido la bendición de Jehová en nuestra predicación? Rubén hizo mención del punto, pero ¿qué notamos en el medio del párrafo? Gracias a la bendición de Jehová, y entonces, ¿cuál ha sido el efecto en la predicación, en nuestra actividad? Hermano Korama. Gracias a Jehová estamos más activos que nunca, proclamando con valor el mensaje del reino. Así es, muy bien, excelente. Bueno, tenemos algunas preguntas de repaso. ¿Cómo lo explicaría? Y la primera es, ¿por qué a veces tenemos que cambiar nuestra manera de entender las profecías bíblicas? ¿Por qué es necesario a veces cambiar? Hermana Damiris Vázquez. Pues en ocasiones porque no tuvimos en cuenta al principio el contexto. Y en este artículo lo que hemos aprendido, que si tenemos en cuenta el contexto podemos entenderla mejor. Si nos centramos solo en un aspecto de la profecía y no tenemos en cuenta todos los aspectos que están implicados en ella, podemos llegar a conclusiones erróneas. Ok, muy bien, excelente. Hermana Mercedes Cantero. Y también, como es Jehová quien da el entendimiento, tenemos que esperar hasta que Jehová quiera que lo entendamos. Ok, muy bien. Así es. Hermano Samuel. Además, algunas profecías también se han ido entendiendo mejor a medida que ha pasado el tiempo, que estas profecías ya se han cumplido y que hemos visto cómo todos los acontecimientos han ido esclareciendo, ¿no? Indicando el cumplimiento. Ok, muy bien. Excelente. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué predice la profecía de Joel 2, 7 a 9? ¿Qué predice? Hermana Sofía Urdiales. Predice un ataque militar, la invasión de Jerusalén a manos del ejército babilónico en el 607 antes de nuestra era. Ok, muchas gracias, Sofía. Y ahora la última, una pregunta personal, ¿verdad? ¿Por qué se fortalece su fe o nuestra fe cuando la organización publica explicaciones nuevas? Hermano Álvaro Díaz. Personalmente, porque me dan más razones todavía para convencerme de que esta es la organización de Jehová, una organización que es humilde, que es veraz, que es honrada y que sobre todo demuestra contar con el apoyo y el espíritu de Jehová para cuidar a su pueblo. Okay, muy bien, muy bien. Alex Urdiales.
al principio del artículo vimos cómo Jehová bendijo a ese pequeño grupito de estudiantes de la Biblia porque su propósito era descubrir la verdad de la Biblia. Y vemos que cerramos el artículo igual, ¿no? Como se ha mencionado, cuando el esclavo fiel y prudente busca la verdad, vemos como en estos últimos días, que es cuando llegaríamos al máximo conocimiento, según dice la Biblia, se cumple más en estos días. Esto refuerza mi fe no solo en la organización, sino en los días en los que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, hermano Rubén. Además, porque es emocionante, ¿no? Ver cómo se van explicando y aclarando ciertas profecías y hace que todo esto encaje perfectamente. Además, a medida que nos acercamos al fin de este sistema de cosas, tenemos que esperar que sea así, ¿no? Que se vayan ajustando ciertas profecías. Y como decía la parte final del párrafo 18, seguimos la guía de Jehová y de su esclavo fiel con total humildad. Y todo esto, sin duda, nos hace que se fortalezca mucho más nuestra fe. Claro que sí, muy bien. Sonia. Y por otro lado, que no tienen miedo a los ataques de los apóstatas. Ellos saben que quieren decir la verdad, que la quieren expresar y lo que quieren es que todos conozcamos lo que dice la Biblia. Okay, muy buena observación. Muchas gracias, Sonia. Pues sin duda un artículo que anima, ¿verdad? Y fortalece la fe. Ver la humildad del esclavo fiel y prudente, dispuestos a estudiar la palabra de Jehová, a hacer ajustes cuando es necesario hacer ajustes. Y pues eso nos motiva a ser buenos estudiantes de la Biblia. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y ahora podemos concluir con una canción final, así que les invito a ponerse de pie para entonar juntos la canción 97. Se basa en Mateo 4, versículo 4. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Y después el hermano Álvaro Díaz hará la oración final.